Capítulo 3. Mi escogido a quien mi alma ha aprobado. Isaías 42 del 1 al 25. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo a quien he escogido. Isaías 43:10. Estas palabras de Jehová, consignadas por el profeta Isaías en el siglo octavo antes de la era común, demuestran que el antiguo pueblo del pacto era una nación de testigos, el siervo escogido de Dios. Unos 2600 años más tarde, en 1931, los cristianos ungidos declararon públicamente que estas frases eran aplicables a ellos. Adoptaron el nombre de testigos de Jehová y aceptaron sin reservas las responsabilidades que conlleva ser su siervo terrestre. Los testigos de Jehová desean de corazón complacer a Dios, por ello les interesa mucho el capítulo 42 del libro de Isaías, pues ofrece una descripción del siervo a quien Jehová aprueba y del siervo a quien rechaza. El estudio de esta profecía y de su cumplimiento nos ayuda a comprender mejor qué conduce a la aprobación de Dios y qué conduce a su desaprobación. He puesto mi espíritu en él. Mediante Isaías, Jehová profetiza la llegada de un siervo a quien escogerá él mismo. Mira, mi siervo a quien tengo firmemente asido, mi escogido a quien mi alma ha aprobado. He puesto mi espíritu en él. Justicia para las naciones es lo que él sacará. No clamará ni levantará la voz, y en la calle no dejará oír su voz. No romperá ninguna caña quebrantada, y en cuanto a una mecha de lino de disminuido resplandor, no la extinguirá. En apego a la verdad sacará la justicia. Él no disminuirá el resplandor ni será quebrantado hasta que establezca la justicia en la tierra misma. Y las islas mismas seguirán esperando su ley. Isaías 42 del 1 al 4. ¿Quién es el siervo al que se refieren estos versículos? No se nos deja en la duda. En el Evangelio de Mateo se citan estas palabras y se aplican a Jesucristo. Mateo 12 del 15 al 21 dice: Como Jesús se enteró, se fue de allí, muchos lo siguieron y él los curó a todos, pero les ordenó con firmeza que no le dijeran a nadie quién era él. Así se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Isaías. Miren, este es mi siervo, a quien elegí, mi amado, quien tiene mi aprobación. Pondré mi espíritu sobre él, y él les aclarará a las naciones lo que es la justicia. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las calles principales. No romperá la caña que está quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Realmente las naciones pondrán su esperanza en el nombre de él. Él es el siervo amado, el escogido. ¿Cuándo puso Jehová su espíritu en Jesús? En el año 29 era común cuando éste se bautizó. Las escrituras inspiradas hablan de su bautismo y dicen que en el momento en que salió del agua, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma corporal como una paloma y salió una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, yo te he aprobado. El propio Jehová identificó así a su siervo amado. El ministerio subsiguiente de Jesús y las obras milagrosas que realizó demostraron que el Espíritu de Jehová estaba en efecto sobre él. Lucas 3, 21 y 22 dice: Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma, y del cielo salió una voz que dijo: Tú eres mi Hijo amado, tú tienes mi aprobación. Lucas 4 del 14 al 21 dice: Entonces Jesús, con el poder del Espíritu, volvió a Galilea, y su fama se extendió por toda aquella región. También empezó a enseñar en las sinagogas de ellos, y todo el mundo lo honraba. Luego fue a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre en sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque él me ungió para anunciarle las buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto de Jehová.
Después enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían sus ojos fijos en él, y empezó a hablarles diciendo: Hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Mateo 3, 16 y 17 dice: En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en aquel momento los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. Y entonces una voz dijo desde los cielos: Este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. Justicia para las naciones es lo que él sacará. El escogido de Jehová iba a sacar, es decir, poner de manifiesto la verdadera justicia. Aclararía a las naciones lo que es la justicia. Mateo 12:18 dice: Miren, este es mi siervo a quien elegí, mi amado, quien tiene mi aprobación. Pondré mi espíritu sobre él, y él les aclarará a las naciones lo que es la justicia. Tal aclaración se necesitaba con urgencia en el siglo I de nuestra era. Los dirigentes religiosos judíos enseñaban doctrinas que desvirtuaban el verdadero sentido de la justicia. Trataban de alcanzar una posición justa siguiendo un código inflexible de leyes, muchas de ellas de su propia invención. En su concepto legalista de la justicia no había lugar para la misericordia ni la compasión. Jesús, en cambio, reveló el criterio divino sobre la justicia. Con sus enseñanzas y su modo de vivir, demostró que la justicia verdadera es compasiva y misericordiosa. Pensemos tan solo en su famoso Sermón del Monte, en el que dio una explicación magistral de cómo debe practicarse esta cualidad. Mateo capítulos 5 a 7. Cuando leemos los evangelios, ¿no nos emocionan la compasión de Jesús por los pobres y los afligidos? Mateo 20:34 dice: Y Jesús, profundamente conmovido, les tocó los ojos, enseguida volvieron a ver y lo siguieron. Marcos 1:41 dice: Jesús se conmovió tanto que extendió la mano, lo tocó y le dijo: Yo quiero, queda limpio. Marcos 6:34 dice: Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió profundamente porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Lucas 7:13 dice: Cuando el Señor vio a la mujer, se conmovió profundamente y le dijo: No llores más. Él llevó su mensaje consolador a muchas personas que se asemejaban a cañas cascadas, pues estaban abatidas y maltratadas, y a mechas de lino humeantes, ya que su última chispa de vida casi se había apagado. Jesús no rompió ninguna caña quebrantada ni extinguió ninguna mecha de lino de disminuido resplandor. Por el contrario, con sus palabras y obras tiernas y compasivas, levantó el ánimo de la gente mansa. Mateo 11 del 28 al 30 dice: Vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. Ahora bien, ¿por qué dice la profecía que Jesús no clamaría ni levantaría la voz y en la calle no dejaría oír su voz? Porque no se autopromocionó como hicieron muchos de su día. Mateo 6:5 dice: También cuando oren, no hagan como los hipócritas, a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles principales para que los demás los vean. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Después de curar a un leproso, le dijo: Mira que no digas nada a nadie. Marcos 1 del 40 al 44 dice: Un leproso se le acercó suplicándole hasta de rodillas: Yo sé que si tú quieres me puedes limpiar. Jesús se conmovió tanto que extendió la mano, lo tocó y le dijo: Yo quiero, queda limpio. Enseguida la lepra desapareció y él quedó limpio. Entonces Jesús le mandó que se fuera, justo después de ordenarle con firmeza: Cuidado con decirle nada a nadie. Eso sí, vete a presentarte ante el sacerdote y lleva por tu purificación las cosas que Moisés indicó para que les sirva de testimonio.
En vez de darse publicidad y dejar que la gente basara sus conclusiones en informes indirectos, Jesús quería que se dieran cuenta por sí mismos, basándose en pruebas sólidas de que Él era el Cristo, el siervo ungido de Jehová. La justicia verdadera es compasiva y misericordiosa. El siervo escogido tenía que poner de manifiesto la justicia para las naciones, y así lo hizo Jesús. Además de resaltar la naturaleza compasiva de la justicia divina, enseñó que ésta debe abarcar a toda persona. En una ocasión, le recordó a un judío versado en la ley que debía amar a Dios y a su prójimo. Aquel hombre le preguntó: ¿quién verdaderamente es mi prójimo? Tal vez esperando que le respondiera los demás judíos, pero Jesús le contó más bien la parábola del buen samaritano que acude en auxilio de un hombre al que han atacado unos salteadores, mientras que un levita y un sacerdote le niegan toda ayuda. El judío tuvo que admitir que en ese caso el prójimo no había sido ni el levita ni el sacerdote, sino el despreciado samaritano. Jesús concluyó la ilustración con el consejo: haz tú lo mismo. Lucas 10 del 25 al 37 dice: entonces un hombre experto en la ley se levantó para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le contestó: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús le dijo: contestaste correctamente, sigue haciendo esto y conseguirás la vida. Pero queriendo demostrar que era justo, el hombre le preguntó a Jesús: ¿y quién es en realidad mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le quitaron hasta la ropa y lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Dio la casualidad de que un sacerdote bajaba por ese mismo camino, pero cuando lo vio, pasó de largo por el otro lado del camino. Igualmente, cuando un levita llegó a ese lugar y lo vio, pasó de largo por el otro lado. Pero cierto samaritano que viajaba por ese camino llegó a donde él estaba y al verlo se conmovió profundamente. Así que se le acercó, le echó en sus heridas aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio animal, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de los 3 piensas que se hizo prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó: el que lo trató con compasión. Entonces Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Levítico 19:18 dice: no te vengues de los hijos de tu pueblo ni les guardes rencor, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo soy Jehová. No disminuirá en resplandor ni será quebrantado. Como Jesús expuso con claridad la naturaleza de la justicia verdadera, sus discípulos aprendieron a mostrar dicha cualidad, y lo mismo debemos hacer nosotros. En primer lugar, hemos de aceptar las normas divinas del bien y del mal, puesto que Jehová tiene el derecho de determinar lo que es justo y recto. Si nos esforzamos por hacer las cosas a su manera, nuestra conducta recta dirá mucho sobre el significado de la verdadera justicia. Primera de Pedro 2:12 dice: mantengan una conducta ejemplar entre las naciones para que cuando los acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas obras y como resultado le den gloria a Dios el día que haga su inspección. En la parábola del buen samaritano, Jesús mostró que la justicia verdadera abarca a toda persona. También reflejamos la justicia verdadera cuando predicamos y enseñamos con diligencia. Jehová ha proporcionado generosamente conocimiento salvador referente a sí mismo, su Hijo y sus propósitos. Juan 17:3 dice: esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. No sería justo que lo reserváramos para nosotros. No retengas el bien de aquellos a quienes se les debe cuando sucede que está en el poder de tu mano hacerlo.
dice Salomón. Proverbios 3:27 dice: no dejes de hacerles el bien a quienes debes hacérselo si está a tu alcance ayudarlos. Demos a conocer con entusiasmo lo que sabemos de Dios a toda persona, prescindiendo de su origen racial, étnico o nacional. Hechos 10:34 y 35 dice: al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Además, el cristiano verdadero trata a su semejante como lo hizo Jesús. En la actualidad, muchos necesitan compasión y ánimo porque afrontan problemas agobiantes. Incluso los cristianos dedicados sufren a veces tantos golpes en la vida que parecen cañas quebrantadas o mechas humeantes. Sin duda, necesitan nuestro apoyo. Lucas 22:32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga, y tú cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Hechos 11:23 dice: cuando él llegó y vio la bondad inmerecida de Dios, se alegró mucho y los animó a todos a permanecer leales al Señor con firmeza y sinceridad. Es reconfortante formar parte de una organización de cristianos verdaderos que se esfuerzan por imitar a Jesús practicando la justicia. Habrá algún día justicia para todos, con toda seguridad. El escogido de Jehová no disminuirá en resplandor ni será quebrantado hasta que establezca la justicia en la tierra misma. En breve, el Cristo resucitado, investido de poder real, traerá venganza sobre los que no conocen a Dios. Segunda a los Tesalonicenses 1 del 6 al 9 dice: de hecho, es justo que Dios pague con tribulación a los que están causándoles sufrimientos a ustedes. Pero ustedes que están pasando sufrimientos recibirán alivio al igual que nosotros durante la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. Entre llamas de fuego cuando ejecute venganza contra los que no conocen a Dios y los que no obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna, siendo así eliminados de delante del Señor y de su gloriosa fuerza. Apocalipsis 16 del 14 al 16 dice: de hecho son mensajes inspirados por demonios y realizan señales, se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Escucha, vengo como un ladrón. Feliz el que se mantiene despierto y con la ropa puesta, para que no ande desnudo y la gente vea su vergüenza. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El reino de Dios reemplazará a los gobiernos humanos, con lo que imperará la justicia en el planeta. Proverbios 2, 21 y 22 dice: porque solo las personas rectas vivirán en la tierra y solo los intachables seguirán en ella. Pero los malvados serán eliminados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. Isaías 11 del 3 al 5 dice: y él se complacerá en el temor de Jehová, no juzgará por las apariencias ni reprenderá simplemente por lo que oiga. Juzgará a los desfavorecidos con justicia y reprenderá con rectitud por el bien de los mansos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y ejecutará a los malvados con el soplo de sus labios. La justicia será el cinturón de su cintura y la fidelidad el cinturón de sus caderas. Daniel 2:44 dice: en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. Todos los siervos de Jehová, hasta los que viven en lugares apartados, las islas, esperan con ansias ese día. Lo daré como luz de las naciones. Isaías prosigue: esto es lo que ha dicho el Dios verdadero, Jehová, el creador de los cielos y el magnífico que los extiende.
aquel que tiende la tierra y su producto, aquel que da aliento a la gente sobre ella y espíritu a los que andan en ella. Isaías 42:5. Qué descripción tan impactante de Jehová, el Creador. Este recordatorio de su poder da mucho peso a lo que declara a continuación. Yo mismo, Jehová, te he llamado en justicia y procedí a asirte de la mano, y te salvaguardaré y te daré como pacto del pueblo, como luz de las naciones, y has de abrir los ojos ciegos, sacar del calabozo al prisionero, de la casa de detención a los que están sentados en oscuridad. Isaías 42:6 y 7. El gran creador del universo, el dador y sustentador de la vida, toma a su siervo escogido de la mano y le promete apoyo total y constante. ¡Qué palabras más tranquilizadoras! Además, Jehová lo protege para darlo como pacto del pueblo. Un pacto es un contrato, un convenio, una promesa solemne. También puede aplicarse el término a un decreto invariable. En efecto, Jehová ha hecho de su siervo una señal de su pacto con el pueblo. Versión popular 1983. Como luz de las naciones, el siervo prometido abrirá los ojos ciegos y liberará a los que están sentados en oscuridad. Eso mismo fue lo que hizo Jesús. Al dar testimonio de la verdad, glorificó el nombre de su Padre Celestial. Juan 17:4 y 6 dice: Yo te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me encargaste. Les he dado a conocer tu nombre a quienes me diste del mundo. Eran tuyos y me los diste, y han obedecido tus palabras. Puso al descubierto las falsedades religiosas, predicó las buenas nuevas del reino y abrió la puerta a la libertad espiritual a quienes estaban en esclavitud religiosa. Mateo 15, del 3 al 9, dice: Él les respondió: ¿Y por qué pasan por alto ustedes los mandamientos de Dios por seguir sus propias tradiciones? Por ejemplo, Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y al que hable con desprecio de su padre o su madre, se le dará muerte. Pero ustedes dicen: el que le diga a su padre o a su madre todo lo que tengo que podría usar para ayudarte a ti, es un regalo que está dedicado a Dios. Ese ya no tiene ninguna obligación de honrar a sus padres. Así es como ustedes, por seguir sus tradiciones, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas, con razón Isaías dijo proféticamente de ustedes: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. De nada sirve que me estén adorando, porque enseñan doctrinas que son mandatos de hombres. Lucas 4:43 dice: pero él les dijo: también tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras naciones, porque para eso fui enviado. Juan 18:37 dice: así que Pilato le preguntó: ¿o sea que tú eres rey? Jesús le contestó: sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. También previno contra realizar obras que pertenecen a la oscuridad y denunció a Satanás como el padre de la mentira y el gobernante de este mundo. Juan 3:19-21 dice: esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz para que se vea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios. Juan 8:44 dice: ustedes son hijos de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Él en sus comienzos fue un asesino, no se mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Juan 16:11 dice: y luego del juicio, porque el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12.
Y lo demostró de forma notable cuando ofreció su vida humana perfecta como rescate, haciendo así posible que los que ejercen fe obtengan el perdón de sus pecados, una relación aprobada con Dios y la esperanza de vida eterna. Mateo 20:28 dice: Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Juan 3:16 dice: Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Al manifestar a perfección durante toda su vida la devoción piadosa, sostuvo la soberanía de Jehová y probó que el diablo es un mentiroso. Jesús verdaderamente dio vista a los ciegos y liberó a los que estaban cautivos en la oscuridad espiritual. Jesús dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte: Ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14. También nosotros somos portadores de la luz. Mediante nuestro modo de vivir y nuestra predicación, tenemos el privilegio de dirigir a las personas a Jehová, la fuente de la verdadera iluminación. A imitación de Jesús, damos a conocer el nombre de Jehová, sostenemos su soberanía y proclamamos que su reino es la única esperanza para la humanidad. Además, como portadores de luz, ponemos al descubierto las falsedades religiosas, prevenimos contra las obras inmundas que pertenecen a la oscuridad y denunciamos a Satanás, el inicuo. Hechos 1:8 dice: Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Primera de Juan 5:19 dice: Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Canten a Jehová una canción nueva. Jehová se dirige ahora a su pueblo con las siguientes palabras: Yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a ningún otro daré yo mi propia gloria, ni mi alabanza a imágenes esculpidas. Las primeras cosas, miren, han llegado, pero nuevas cosas anuncio. Antes que empiecen a brotar, hago que ustedes las oigan. Isaías 42:8 y 9. La profecía en la que aparece la expresión mi siervo no la pronunció ninguno de los dioses inútiles, sino el único Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, tenía que cumplirse, y así sucedió. Jehová Dios es efectivamente el creador de nuevas cosas y las da a conocer a su pueblo antes de que ocurran. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Isaías escribe: Canten a Jehová una canción nueva, su alabanza desde la extremidad de la tierra, ustedes los que están bajando al mar y a lo que lo llena, islas y ustedes los que las habitan. Levanten la voz y el desierto y sus ciudades, los poblados que quedar habita. Clamen de gozo los habitantes del peñasco. Desde la cima de las montañas vocee la gente. Atribuyan ellos gloria a Jehová y en las islas anuncien hasta su alabanza. Isaías 42 del 10 al 12. La invitación a entonar una canción de alabanza a Jehová se dirige a toda persona, a los habitantes de las ciudades, de los pueblos del desierto y de las islas, e incluso a Quedar, que mora en campamentos en el desierto. Impresiona ver que en nuestros días millones de personas han respondido a ese llamamiento profético, han abrazado la verdad de la Biblia y han hecho de Jehová su Dios. En más de 230 países el pueblo de Jehová canta esta canción nueva en la que le atribuye gloria a él. Qué emocionante es cantar en este coro de tan variadas culturas, lenguas y razas. ¿Pueden los opositores hacer frente a Dios y acallar esta canción de alabanza? De ningún modo. Como hombre poderoso Jehová mismo saldrá, como guerrero despertará celo, gritará sí, soltará un grito de guerra, sobre sus enemigos se mostrará más poderoso. Isaías 42:13. ¿Quién es capaz de hacer frente a Jehová? Unos 3500 años atrás, el profeta Moisés y los hijos de Israel cantaron: Jehová es persona varonil de guerra, Jehová es su nombre. Los carros de Faraón y sus fuerzas militares él ha echado en el mar,
y los selectos de sus guerreros han sido hundidos en el Mar Rojo. Éxodo 15, 3 y 4. Jehová venció a la fuerza militar más potente de aquel entonces. Ningún enemigo del pueblo de Dios puede prevalecer cuando él avanza como guerrero poderoso. He estado callado por largo tiempo. Jehová es justo e imparcial, aun cuando ejecuta la sentencia contra sus enemigos. Dice: he estado callado por largo tiempo, continué silencioso, seguí ejerciendo autodominio. Como una mujer que está dando a luz, voy a gemir, jadear y boquear a la misma vez. Devastaré montañas y colinas y secaré toda su vegetación, y ciertamente tornaré ríos en islas y secaré los estanques llenos de cañas. Isaías 42, 14 y 15. Antes de aplicar medidas judiciales, Jehová da tiempo para que los pecadores tengan la oportunidad de cambiar. Jeremías 18, del 7 al 10 dice: siempre que yo hable de arrancar, demoler y destruir una nación o un reino, y entonces esa nación abandone la maldad contra la que hablé, yo cambiaré de opinión sobre la calamidad que tenía pensado mandarle. Pero siempre que yo hable de edificar y plantar una nación o un reino y esa nación haga lo que está mal a mis ojos y no obedezca mi voz, yo cambiaré de opinión sobre el bien que tenía pensado hacerle. Segunda de Pedro 3:9 dice: Jehová no es lento para cumplir su promesa como algunas personas creen, más bien Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Pensemos en el caso de la nación babilónica que como potencia mundial dominante arrasa Jerusalén en el año 607 antes de la era común. Jehová se lo permite con el fin de disciplinar a los israelitas por su infidelidad. No obstante, los babilonios no reconocen el papel que desempeñan y tratan al pueblo de Dios con mucha más dureza de lo que exige la sentencia divina. Isaías 47, 6 y 7 dice: me indigné con mi pueblo, profané mi herencia y los entregué en tus manos, pero tú no les mostraste misericordia. Hasta a los viejos les pusiste un pesado yugo. Dijiste: yo siempre seré la señora, siempre. No te tomaste en serio las cosas, no pensaste en cómo acabaría todo. Zacarías 1:15 dice: estoy indignado, muy indignado con las naciones que viven tranquilas, porque cuando estaba apenas un poco indignado, ellas agravaron la calamidad. ¿Cuánto debe dolerle al Dios verdadero el sufrimiento de su pueblo? Aún así, no interviene hasta que lo considera oportuno. Llegado el momento, lucha con afán semejante al de una parturienta a fin de liberar y convertir en nación independiente al pueblo del pacto divino. Con ese fin, en 539 antes de la era común, seca y devasta Babilonia y sus defensas. El pueblo de Dios tiene que sentirse muy emocionado ante la perspectiva de regresar por fin a su hogar después de tantos años de exilio. Segunda de Crónicas 36, 22 y 23 dice: en el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto, que también puso por escrito, decía: esto es lo que dice el rey Ciro de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que Jehová su Dios esté con ellos y que suban para allá. Deben rebosar de alegría al experimentar el cumplimiento de la promesa de Jehová. Ciertamente haré que los ciegos anden por un camino que no han conocido, en una vereda que no han conocido haré que pisen. Tornaré un lugar oscuro delante de ellos en luz y terreno escabroso en tierra llana. Estas son las cosas que ciertamente les haré y de seguro no los dejaré. Isaías 42, 16. ¿Qué aplicación tienen hoy esas palabras? Durante mucho tiempo, siglos, Jehová ha permitido que las naciones actúen a su antojo, pero se aproxima el momento que ha fijado para ajustarles las cuentas. En nuestros días ha levantado a un pueblo para que dé testimonio de su nombre.
Ha eliminado toda oposición que se le presenta, allanándoles así el terreno para que lo adoren con espíritu y con verdad. Juan 4:24 dice: Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Ha prometido, no los dejaré y lo ha cumplido. ¿Qué pasará con los que siguen adorando a dioses falsos? Jehová explica. Tienen que ser vueltos atrás, quedarán muy avergonzados. Los que están cifrando confianza en la imagen tallada, los que están diciendo a una imagen fundida, ustedes son nuestros dioses. Isaías 42:17. Así pues, es esencial que nos mantengamos fieles a Jehová como hizo su escogido. Un siervo sordo y ciego. El siervo escogido de Dios, Jesucristo, fue fiel hasta la muerte. En cambio, su pueblo Israel fue un siervo infiel que estaba sordo y ciego en sentido espiritual. Jehová se dirige a ellos así: Oigan sordos y miren para ver ciegos. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero a quien envío? ¿Quién es ciego como el recompensado o ciego como el siervo de Jehová? Era caso de ver muchas cosas, pero tú no seguiste vigilando. Era caso de abrir los oídos, pero no seguiste escuchando. Jehová mismo, por causa de su justicia, se ha deleitado en que él engrandezca la ley y la haga majestuosa. Isaías 42:18-21. Qué conducta tan deplorable la de los israelitas. Una y otra vez caen en el culto a los dioses demoníacos de las naciones sin prestar atención a ninguno de los muchos mensajeros que les envía Jehová. Segunda de Crónicas 36 del 14 al 16 dice: Todos los jefes de los sacerdotes y también el pueblo fueron extremadamente infieles al hacer todas las cosas detestables que hacían las naciones y contaminaron la casa de Jehová, que él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus antepasados, siguió advirtiéndoles por medio de sus mensajeros. Les advirtió vez tras vez, porque sentía compasión por su pueblo y por su propia morada. Pero ellos estuvieron burlándose de los mensajeros del Dios verdadero. Despreciaron las palabras de él y se burlaron de sus profetas, hasta que la furia de Jehová se desató contra su pueblo, hasta que ya no tuvieron remedio. Isaías predice las consecuencias. Es un pueblo saqueado y despojado, todos ellos atrapados en los agujeros y en las casas de detención los han mantenido escondidos. Han llegado a ser para saqueos sin libertador, para pillaje sin nadie que diga: devuelve. ¿Quién entre ustedes prestará oído a esto? ¿Quién prestará atención y escuchará para tiempos posteriores? ¿Quién ha dado a Jacob para simple pillaje y a Israel a los saqueadores? ¿No es Jehová aquel contra quien hemos pecado y en cuyos caminos ellos no quisieron andar y cuya ley no escucharon? Por lo tanto, él siguió derramando sobre él furia, su cólera y la fuerza de guerra. Y esto siguió consumiéndolo todo en derredor, pero él no hizo caso y siguió ardiendo contra él, pero él no quiso poner nada en el corazón. Isaías 42 del 22 al 25. Por la infidelidad de los habitantes de Judá, Jehová permite que su tierra sea saqueada y despojada en el año 607 antes de la era común. Los babilonios queman el templo de Dios, devastan Jerusalén y se llevan cautivos a los judíos. Segunda de Crónicas 36 del 17 al 21 dice: De modo que él mandó contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. No sintió compasión ni por los jóvenes, ni por las vírgenes, ni por los ancianos, ni por los débiles. Dios lo entregó todo en sus manos. Todos los utensilios de la casa del Dios verdadero, tanto grandes como pequeños, así como los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. Quemó la casa del Dios verdadero, derrumbó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego a sus torres fortificadas y destruyó todas las cosas de valor.
Se llevó cautivos a Babilonia a los que se salvaron de morir a espada, y llegaron a ser siervos de él y de sus hijos hasta que el reino de Persia tomó el control, para que se cumplieran las palabras de Jehová que pronunció Jeremías, hasta que la tierra pagó su deuda de sábados. Todos los días que estuvo desolada, guardó el sábado, hasta cumplir 70 años. Que todos nosotros tomemos en serio este ejemplo amonestador y nunca seamos sordos a las instrucciones de Jehová, ni ciegos a lo que dice su palabra escrita. Más bien, busquemos su aprobación imitando a Cristo Jesús, el siervo a quien él mismo aprobó. Tal como Jesús, demos a conocer la justicia verdadera de palabra y obra. De este modo, permaneceremos en el pueblo de Jehová y seremos portadores de luz que alaban y glorifican al Dios verdadero.